Así inicia Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia, profundizamos en ello y los presentamos en titulares. Es noticia la ONU. De nuevo Estados Unidos sufre una aplastante derrota. Por 187 votos, el mundo condena a esta nación por el bloqueo contra Cuba. Nos preguntamos por qué Brasil votó a favor de Estados Unidos, por qué Colombia y Ucrania se abstuvieron. Es un asunto que profundizamos en esta globalidad. Segundo tema que es noticia, Chile, más atribuciones para criminalizar la protesta. Así son vistas las decisiones tomadas por el presidente Piñera de este día, según él, para fortalecer el orden público y la seguridad nacional. En su declaración a la prensa, ni una palabra sobre muertos, heridos, detenidos, personas que se han quedado sin un ojo, etcétera, etcétera. Revisamos esos hechos. Tercer tema que es noticia, Bolivia, basta de violencia, basta de aupar acciones de odio y racismo. De nuevo el gobierno exige así a opositores que asuman las vías democráticas y esto pasa por esperar el resultado de los expertos electorales de la OEA con respecto a las elecciones del pasado 20 de octubre. Un asunto que profundizamos en él. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia, Naciones Unidas, una vez más, una abrumadora mayoría de países del mundo exigen el levantamiento del bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba desde hace casi 6 décadas. Las novedades fueron el voto en contra de Brasil, que se une a las habituales negativas de Estados Unidos, por supuesto, de Israel, por supuesto, y las abstenciones de Colombia y de Ucrania. Detalles a continuación. Por 28ª ocasión, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que cada año presenta a Cuba contra el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos sobre la isla. 187 naciones de los 193 miembros del organismo se manifestaron a favor de levantar el embargo. El canciller cubano Bruno Rodríguez expuso las consecuencias humanas y financieras del bloqueo y denunció una nueva escalada en las agresiones por parte de la administración Trump, con la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Los daños acumulados por el bloqueo durante casi 6 décadas alcanzan la cifra de 922.000 millones de dólares. El bloqueo ha constituido un impedimento esencial a las aspiraciones de bienestar y prosperidad de varias generaciones de cubanos. En su intervención, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, resaltó que le corresponde a la ONU frenar las acciones contrarias al derecho internacional de Estados Unidos. Es un castigo colectivo, que emana de los caprichos, que emana de la soberbia, de los que se creen superiores y dueños del mundo. Cuba, por cierto, ha demostrado con su admirable resistencia que ni son superiores ni son dueños del mundo. Y tarde o temprano tendrán que compensar al pueblo cubano por el dolor generado y los impactos incuantificables de sus brutales políticas arbitrarias. Por su parte, el representante permanente de Irán advirtió que las acciones de Washington ponen en riesgo la seguridad mundial. Somos testigos de que el enfoque arrogante y expansionista de un determinado gobierno representa una enorme amenaza y desafío para la paz y la seguridad mundiales. El creciente recurso a las medidas coercitivas unilaterales es uno de los síntomas claros del unilateralismo, acompañado con una política de exteriores miope. En la votación, no sorprendieron las posiciones de Estados Unidos e Israel en contra del fin del bloqueo, como en años anteriores. Sí, la del gobierno de Brasil, que por primera vez vota en contra de la resolución. El presidente Jair Bolsonaro busca ser aliado de Donald Trump, al punto de copiar su política exterior de intromisión en los asuntos de otros países. Bolsonaro planea su 4º viaje a Estados Unidos desde que fue electo. También por primera vez, una de las abstenciones llegó de Colombia. Ese gobierno acusó a Cuba de una actitud hostil.
¿Cuáles son esos actos hostiles? En primer lugar, no entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia. Comprende también el apoyo activo, el apoyo permanente a la dictadura de Maduro. La otra abstención fue de Ucrania, centro de la investigación de juicio político contra Trump, por la confirmación de la llamada entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que Trump le pedía ayuda para investigar a Joe Biden, su principal rival político demócrata, para las elecciones en 2020. Aunque por el juego político algunos dan la espalda a Cuba, el resto del mundo sigue rechazando la actitud hegemónica de Estados Unidos. 187 naciones han condenado el bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Ya ha pasado más de medio siglo, más de 60 años. Vamos a analizar todos estos hechos con una experta en geopolítica mundial, Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con nosotros desde Ciudad de México. Profesora Ceseña, qué placer, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Profesora Ceseña, lo primero que quiero preguntarle es, esta medida, como bien sabemos, no es vinculante, pero claramente envía un mensaje al mundo. En esta coyuntura actual, con un gobierno de Estados Unidos como lo vemos, ¿qué mensaje se está enviando? Bueno, en realidad el mensaje es complicado porque estamos en un momento en el que América Latina se ha convertido en un escenario principalísimo de las disputas por la hegemonía mundial y en el que se están reconfigurando los espacios de alianza de Estados Unidos e incluso también los espacios de disidencia o de indisciplinamiento frente a las políticas de Estados Unidos. Es un momento también muy complicado porque está el juicio contra Trump, está la elección en puertas en Estados Unidos, entonces estas definiciones de bloques que se empiezan a confrontar un poco a la manera de los viejos tiempos, ¿no? Bloques que se constituyen a partir de un rechazo. Otra vez, ¿no? El fantasma del comunismo, otra vez aparece en el escenario esta idea de que Cuba, Venezuela y algunos otros países lo que están haciendo es impulsar el comunismo en la región y que eso tiene que ser detenido. O sea, volvemos a los viejos tiempos de política de intervención directa en el terreno político, no solamente en el terreno militar. Y lo que vemos, por ejemplo, en el continente es cómo se han ido modificando las fronteras, o sea, modificando los equilibrios geopolíticos, y tenemos un Brasil claramente alineado con Estados Unidos, no importa cuál sea la política de Estados Unidos, Brasil se subió en ese carro y no parece quererse bajar, parece compartir bastante los términos políticos que está planteando y además está, digamos, desarrollando internamente una impunidad y una clausura de espacios democráticos de manera más o menos acelerada. Y lo mismo va pasando en otras regiones de América Latina, o sea, se está realmente haciendo un mosaico de bloques que, bueno, necesariamente ya están confrontados entre sí, pero que aparecen, por ejemplo, en este momento, tanto en un caso como el de Chile, como en como el de Bolivia, ¿no? En un caso presionando hacia la complicación electoral, ¿no? Como tratando de fragilizar el terreno político de Bolivia, en el otro tratando de sostener un régimen que es un régimen bárbaro, dictatorial, muy vinculado con la dictadura de Pinochet y que además está reprimiendo de una manera bárbara a la población. Esos dos como que son puntas, ¿no? Extremas
extremos de esta línea que se está siguiendo, y es muy importante dentro de esta línea condenar a Cuba y condenar a Venezuela, porque son dos pilares realmente de la confrontación con Estados Unidos y dos como límites de la política de intervención de Estados Unidos en la región. Sí, cuando nos dices todo esto, lo que nos preguntamos si es un asunto coyuntural al punto al que ha llevado Estados Unidos a América Latina. Te lo dejo planteado, vamos a escuchar lo que decía precisamente parte del discurso de la representante de Estados Unidos, Kelly Craft, ante Naciones Unidas. No queremos confundir a nadie, queremos revelar la verdad. Sin embargo, debemos señalar los abusos contra el pueblo cubano, abusos antiéticos contra la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por Cuba. Y tienen que preguntarse si se fuerza a Cuba a cometer estos crímenes. El artículo 9 de la declaración señala: nadie será objeto de arresto arbitrario, detención o exilio. En Cuba se calcula que hay 50.000 activistas, periodistas que han sido objeto de arresto arbitrario desde 2010. Esto es, profesora Ceseña, lo que dice Estados Unidos año tras año. Y año tras año, con una cantidad de pruebas, con evidencias, se desmonta la realidad, porque la realidad es la realidad, sobre todo cuando vienen de precisamente un país que no protege los derechos humanos. Si lo revisamos por dentro, hay una discusión; si lo revisamos hacia afuera, hay otra gran discusión. El mensaje, en todo caso, ¿por qué no sigue cambiando? ¿Por qué no cambia? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos no va a soltar a la región, y justamente parte de su fortalecimiento dentro de la región es pegarle nuevamente porque a Cuba y a Venezuela. Recordemos que no solamente se mantiene el bloqueo, sino que el bloqueo se ha incrementado, o sea, han ido incrementando las medidas en los últimos años, a la vez que corre, digamos, a la par de una derechización del continente que, bueno, se significa mucho por el gobierno de Brasil, pero también por el de Macri en Argentina, el de Lenín Moreno en Ecuador, donde pues la verdad que la intervención del Comando Sur ahí es totalmente evidente y desde un inicio de ese gobierno. Entonces va corriendo parejo todo esto y se va incrementando la sanción contra Cuba, por un lado porque Cuba sigue siendo un punto muy interesante para Estados Unidos. Si Estados Unidos tuviera esa isla, digamos, en su poder, podría hacer muchas cosas en el Gran Caribe, que es uno de los espacios petroleros que más le interesan controlar a Estados Unidos, ¿no? Y que le permitiría tener condiciones de mayor fortaleza para enfrentar, pues, guerras en otras partes del mundo, digamos, disputas con otras potencias del mundo. Entonces, para Estados Unidos en este momento es importantísimo detener, por ejemplo, la entrada de China o de Rusia o de Irán en relaciones con Profesora países Ana Esther, permítame, latinoamericanos. debo interrumpirla, discúlpeme, hay noticia de último minuto, vamos a contársela a nuestra audiencia. Noticia de último minuto: Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia. Esta medida de carácter judicial puede generar la liberación en los próximos días, en las próximas horas. Veremos cuál es el desarrollo de esto del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Reiteramos, es noticia de último minuto: Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia. Lula podría ser liberado. Vamos en minutos, cuando lo tengamos, con nuestro corresponsal en Brasil, André Vieira. Es muy importante detallar que durante toda esta jornada se tenía expectativa por esta situación. El Tribunal Supremo de Brasil estaba sesionando desde hace varias horas. Habían avanzado en las votaciones de los 11 magistrados que se encuentran allí. 5-5, faltaba solamente uno y votó a favor de que se dé esta decisión. Se trata de
de dejar en libertad a convictos en segunda instancia para que avance el proceso en libertad. Y no es solamente por el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Hay más de 5.000 presos que estarían también pendientes de esta decisión, que fue avanzando a través de distintas instancias y llega entonces hasta la máxima, que es el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Información entonces a esta hora, importante detallarla, la tenemos allí en el insert de última hora. Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia. El expresidente Lula podría ser liberado. Estamos pendientes de conocer cuándo, cuáles son los pasos que se siguen, muy pendientes de ello. Cuando tengamos a nuestro corresponsal André Vieira, vamos a conocer más, tenemos preguntas para hacerle. Entre tanto, volvemos con la profesora Ceseña. Profesora Ceseña, usted hablaba de Brasil, mire lo que está pasando, y de hecho son las cosas que se siguen registrando en nuestra América Latina. Hay que estar muy pendientes porque también durante esta jornada, solamente es un pequeño paréntesis con respecto a esta situación que hilo, se temía por parte de presiones del gobierno del presidente Bolsonaro en eso llamado lawfare al Tribunal Supremo Federal. Hemos visto que han votado de acuerdo a su propia decisión. Ya es muy importante este hecho porque marca justamente cómo es una disputa viva la que hay en América Latina. Y el hecho de que gane una fuerza tan extrema de derecha la presidencia de la República no quiere decir que terminaron los conflictos internos o que todo el mundo se va a someter a los dictados de esta línea política. Evidentemente el conflicto está ahí, evidentemente América Latina está otra vez, digamos, en efervescencia, en un proceso ahí de levantamientos, de transformación, de rechazo a estas políticas tan extremas, ¿no? Tanto las del Fondo Monetario Internacional, o sea, extremas en lo económico como extremas en lo político ideológico. Y bueno, siempre es una buena señal una noticia como esta y nos muestra la complejidad de esa disputa continental. Y yo decía hace un momento que la política frente a Cuba o hacia Cuba y hacia Venezuela, pues es una política que no es coyuntural, porque lo que se está intentando es construir nuevamente un disciplinamiento del continente hacia las políticas generales que favorecen pues al gran capital, no solamente Estados Unidos, al gran capital. Y que en este momento el problema que también se está enfrentando es que hay otras miradas, ¿no?, sobre el continente, como pueden ser también las que establecen relaciones entre estos países tan acosados y países como China, como Rusia, como Irán, incluso como algunos otros, ¿no?, de otras regiones que finalmente lo que están mostrando es que hay una tendencia a articularse entre todos aquellos que están siendo atacados por la política hegemónica. Esa es la situación, profesora Ceseña, la despido, gracias como siempre, le enviamos un abrazo y nos quedamos con esta noticia de última hora. Reiteramos, Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva podría ser liberado. Tenemos detalles a esta hora desde Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira. André, muy buenas noches. Estábamos a la espera de la última votación. Se ha dado el resultado, te preguntamos de ello, de lo que viene ahora. Esto es algo muy importante. Le decíamos a nuestra audiencia, no es solamente el expresidente Lula, hay más de 5.000 personas que están directamente vinculadas con casos similares y podrían quedar en libertad. En el país, yo creo que escuchamos al general. Aquí 10 noticias, efectivamente, Tatiana, una noticia de última hora. Esto porque con esta decisión, además de Lula, así como muy bien tú nos adelantaba, otras 5.000 personas podrán ser beneficiadas por esta decisión de la Corte Suprema aquí de Brasil. Para aclarar a nuestra audiencia, en la Constitución aquí de Brasil existe un artículo que afirma que nadie será considerado culpable hasta el tránsito del juzgado de sentencia penal condenatoria. Esto significa que nadie puede ser detenido hasta que se agoten todos los recursos de las 4 diferentes instancias
que existen aquí en la justicia de Brasil. Eso significa ahora con esa decisión que los abogados ya pueden, esa decisión no es automática, no serán liberados inmediatamente hoy, pero los abogados pueden desde el día de mañana ingresar con recursos en los tribunales para exigir la liberación de sus clientes. Entre ellos está justamente Lula da Silva. Esto porque Lula fue condenado en un proceso de primera instancia por el ex juez y actual ministro de Jair Bolsonaro, fue condenado también en segunda instancia y tiene proceso ahora en la tercera instancia y todavía tiene la cuarta instancia para apelar con sus recursos. Pero con esa decisión, ahora justamente el tribunal deberá decidir si Lula será liberado o no ahora. Lo que todo indica por aquí, los juristas están conmemorando también, por supuesto, este hecho que se fue realizado en el día de hoy. Lo que se espera es que sí Lula será liberado, eso porque no existe ninguna prisión preventiva, lo que podría, por ejemplo, no permitir la liberación de Lula da Silva, y ahora se espera que los abogados ingresen con esos recursos. Son más de 5.000 personas, cerca de 5.000 personas que están en esa situación, y Lula da Silva, por ejemplo, en este proceso que fue condenado, Lula tenía una apelación en la tercera instancia donde justamente cuestiona la facilidad del ex juez y actual ministro Sérgio Moro, quien sentenció Lula da Silva, quien abrió el camino para Lula ser retirado de la disputa electoral aquí en Brasil, y justamente este ministro fue denunciado también por el medio de Intercept, donde estaría actuando de forma parcial en conjunto con el Ministerio Público contra Lula da Silva, una vez que el juez debería ser la figura imparcial en este proceso judicial aquí de Brasil. Asimismo, también existen tesis de la derecha que afirman que esas personas, que él liberará a las diferentes personas peligrosas aquí en este país, pero esa decisión del día de hoy, por ejemplo, no beneficia a las personas que fueron condenadas por crímenes hediondos, crímenes de asesinato, por ejemplo, crímenes contra la vida, o también personas que tienen la prisión preventiva que fue dictada justamente por ofrecer riesgo a la sociedad, o también por ofrecer riesgo a la obstrucción de justicia aquí en Brasil. Así que la noticia más importante que ha tomado la Corte Suprema aquí de Brasil fue justamente esa, donde afirma que las personas deberán ser detenidas solamente después que se agoten todos los recursos en los diferentes tribunales de aquí de Brasil. Esta decisión, por ejemplo, Tatiana, podrá sí ser confirmada en la liberación de Lula da Silva en los próximos días. Ya existen una convocatoria de movilización en São Paulo, también existe la vigilia Lula Libre ahí en la ciudad de Curitiba, o sea que ahora también ya inician las movilizaciones por aquí, o las articulaciones para las posibles movilizaciones de los próximos días, donde exigen la libertad de Lula da Silva y también para conmemorar que Lula da Silva, el máximo líder de la población aquí de este Brasil, que él es liberado conforme esa decisión del Supremo Tribunal Federal, la Corte Máxima aquí de Brasil, Tatiana. Aquí hay algo importante para destacar y te lo pregunto, esta fue una sesión muy extensa, cada uno de los magistrados sentó su posición desde, dicen ellos, desde lo jurídico, desde lo judicial, desde la norma constitucional del país. ¿En qué cambió para haber derivado en esta votación? Vimos en otros momentos, cuando se ha exigido la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que también ha debatido la máxima autoridad federal del país en términos de justicia, y el resultado ha sido otro. Exactamente, Tatiana. Por ejemplo, en 2009 existía ya esta decisión de la Corte Suprema donde afirma que las personas deben ser detenidas solamente después que se agoten todos los recursos. Pero en 2016 hubo una decisión de esta misma Corte Suprema que afirmó que las personas deberían ser detenidas luego de una condena en segunda instancia. Pero hubo cambio de votos de ministros, por ejemplo, Gilmar Mendes, quien votó en 2009 contra las prisiones, votó en 2016 a favor de las prisiones luego de la condena en segunda instancia, y ahora retornó su voto para justamente para cumplir este artículo
de la Constitución de Brasil, que afirma que las personas deben ser detenidas solamente después que se agoten todos los recursos. Asimismo, también fue el voto de otra ministra, Rosa Weber, quien era el voto más esperado por aquí, y una vez que Rosa Weber ya había votado contra el habeas corpus de Lula da Silva, donde exigía justamente que Lula debería esperar en libertad hasta que se agoten todos los recursos, pero en ese momento ella aclaró que estaría votando justamente en relación a un habeas corpus específicamente, y no como un todo. Pero ahora en el debate de la tesis, que esta ministra Rosa Weber también se sumó a estos votos, y el placar fue de 6 votos a 5. Ya eran esperados estos 5 votos a favor de la presión luego de la segunda instancia, pero el voto de la ministra Rosa Weber fue decisivo, una vez que el ministro Dias Toffoli, quien fue el último ministro a votar y llevar el placar para 6 a 5, ya había se posicionado en otros momentos contra la presión luego de la condena en segunda instancia. Tatiana, lo que pasa aquí hoy en Brasil, los juristas afirman que es la Corte Suprema cumpliendo con la Constitución. No se trata, no son los legislativos, la justicia no tiene el poder de legislar, de crear leyes, pero sí de hacer cumplir las leyes, y que en este momento la Constitución es muy clara, y una vez más repito a nuestra audiencia que nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria. Esto está en la Constitución, y lo que hace hoy la Corte Suprema aquí de Brasil es justamente cumplir con la Constitución que fue promulgada en 1988, la Carta Suprema de este país, y que ahora hace justicia justamente con estas personas que están detenidas luego de la condena en segunda instancia, pero todavía tienen recursos de que puede, por ejemplo, comprobar su inocencia frente a estas acusaciones, y lo que hace ahora la Suprema Corte es afirmar que esas personas deben ser liberadas luego del pedido, de la solicitud de los abogados a los tribunales locales. En el caso de Lula da Silva, los abogados deben entrar en las próximas horas ya con una solicitud solicitando la liberación de Lula da Silva, una vez que Lula tiene todavía sentencias, tiene todavía apelaciones en los diferentes tribunales aquí de Brasil para probar su inocencia en un proceso donde diferentes juristas del mundo denuncian que es un proceso sin pruebas, de que se trata de una persecución política. Una decisión muy importante en este día de hoy, Tatiana. Aquí hay algo importante para destacar. Una, como bien nos lo dices, André, es que ahora continúa el proceso de carácter judicial. Los pasos a seguir es que los abogados deben introducir la solicitud, y allí también se mantendrá entonces este camino abierto. Y lo segundo es que con todo esto que nos estás contando, pareciese que la justicia rectifica y asume la norma como debe ser. Exactamente, Tatiana. Lo que la justicia tiene el poder de hacer, que es justamente cumplir con la Constitución, y así fue probado en el día de hoy. Muchos juristas de la derecha, de la izquierda, sí están de acuerdo con esa decisión, porque no es una interpretación de la Constitución. La Constitución es muy clara, y lo que hace la justicia, la máxima Corte de Brasil, es justamente cumplir con la Constitución. Como nosotros afirmamos, esa decisión no tiene un carácter automático, o sea, no serán liberados inmediatamente esos 5.000 detenidos, pero ahora los abogados deben ingresar con apelaciones, con recursos en los tribunales locales. En el caso de Lula da Silva, por ejemplo, los abogados deben entrar en el Tribunal de Paraná, que es justamente el estado donde Lula está detenido y donde está la ciudad de Curitiba, y luego de ahí el juez debe analizar los casos y permitir la liberación o no. Pero los juristas están aquí reafirmando que sí, el tribunal debe dar la libertad de Lula da Silva, debe liberar a Lula da Silva, eso porque no existe ninguna prisión preventiva contra Lula da Silva, y que lo contrario de eso sería un paso más del golpe. Así que tenemos que estar con los ojos muy abiertos, muy pendientes de lo que pasará aquí en el gigante sudamericano en los próximos días, en las próximas horas, que pueden culminar justamente con la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva, Tatiana. André, con un proceso de este lavallato, con una cantidad de inconsistencias, en donde la figura central en Brasil es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y en donde vemos también cómo con el paso de los días, de los meses, se les va cayendo, y no hay una prueba que sustente realmente la condena, el señalamiento al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto es importante contarlo a esta hora nuestra audiencia a manera de contexto. Sí,
sí, Tatiana, eso porque recordemos que Lula fue condenado en un proceso que fue justamente el proceso que le retiró de la disputa electoral, que fue el proceso donde Lula es acusado de recibir un departamento en la ciudad de Guarujá como forma de pago de propina. Pero las pruebas que tiene son justamente pruebas que no son concretas. Eso están denunciando diferentes juristas de Brasil y del mundo, donde afirman que la sentencia contra Lula da Silva es una sentencia sin pruebas, es una sentencia que no es concreta, y eso significaría justamente, aclara justamente la cuestión de la persecución política contra Lula da Silva, de que su condena era justamente para retirar Lula da Silva, quien lideraba todas las encuestas en el año pasado para las elecciones, de retirar a Lula da Silva de esa disputa electoral. Asimismo, también es bueno recordar que este juez, que ex juez y hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, quien condenó Lula en primera instancia, está siendo denunciado por actuar de forma parcial en conjunto con el Ministerio Público para condenar Lula da Silva. Aquí en este país son tres partes en un proceso judicial, justamente la acusación que viene justamente con el Ministerio Público, la defensa en este caso de Lula da Silva y el juez, que debería ser imparcial. Pero las revelaciones de Intercept, de la llamada Vaza Jato, que fue una serie, que es una serie de notas que filtran las conversaciones entre diferentes actores públicos aquí de Brasil, revelan que Sérgio Moro estará actuando de forma directamente para ayudar en la acusación de Lula da Silva, lo que es prohibido por la Constitución, una vez que el juez debería ser la figura imparcial para juzgar este caso. Y asimismo también estos juristas recuerdan que por ejemplo, Vaza Jato también mostró que este grupo de la Lava Jato estaría actuando en contra de un determinado grupo, que no era para punir la corrupción de una forma total, pero sí en una operación política, una operación que debería ser judicial, pero que se transformó política, de persecución política, y principalmente a los líderes políticos que tienen entre ellos el principal, que es justamente Lula da Silva. O sea que una decisión muy problemática para esta operación Lava Jato, que viene coleccionando derrotas en los últimos tiempos, y que Sérgio Moro está todavía en un proceso en su contra, donde se cuestiona la parcialidad de este juez y que puede inclusive anular las sentencias de Lula da Silva. En este momento Lula será beneficiado, por eso puede aguardar en libertad, esperar en libertad en el juicio de sus recursos, pero todavía Lula sigue con estas condenas, pero estas propuestas, estas apelaciones de su defensa es justamente para anular este proceso sin pruebas contra Lula da Silva, y que ha retirado Lula de las elecciones, pero que en este momento, luego de esa decisión de la justicia, puede retornar con Lula en este momento, Tatiana, sin ningún derecho político, una vez que sigue condenado, pero que puede representar la liberación de Lula da Silva aquí en ese país. Hay información a través de la cuenta del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, Lula Libre. Vamos a revisarla, André, y me queda algo más por preguntarte. Esto dicen porque resulta importante, es un paso más a lo que viene. Precisamente allí está. Miren lo que dice: los abogados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunirán con él mañana después de conocer el contenido de la decisión del Tribunal Supremo Federal del país. Ahí está. Esto es importante tenerlo a través de Lula Libre, la cuenta oficial del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y la campaña mundial por su liberación, por ser considerado, como todo lo hemos visto, con todas las evidencias, con todo lo que hablamos con André en este momento, por ejemplo, un preso político. Ahí está. Y además hay comunicado también. Hay un comunicado también, es importante revisarlo, Andrés, ya vamos a ir contigo. Además, te seguimos a través del Twitter, en el que has estado muy activo para informarnos. Y esto dicen los abogados: se reunirán con Lula mañana. La sentencia concluida hoy durante esta jornada por la Corte Suprema Federal refuerza que el expresidente Lula ha estado encarcelado durante 579 días de manera injusta e inconsistente con la ley, citan el artículo 283 de la Constitución y la Constitución de la República, otros artículos, 88, artículo 5, como siempre se ha dicho. Eso es lo que plantean los abogados, ahí está el sustento jurídico. Dicen que después de hablar con el expresidente Lula el viernes, presentaremos al Tribunal de Ejecución una solicitud
de su liberación inmediata, basada en el resultado de esta sentencia del Tribunal Supremo Federal. Reiteramos la solicitud de que el Tribunal Supremo decida sobre el habeas corpus que se opone a la declaración de invalidez de todo el proceso que llevó a su arresto debido a la sospecha del exjuez Sergio Moro y los fiscales de la Lavallato, entre otras innumerables ilegalidades. Dice más este comunicado: Lula no ha cometido ningún delito, es víctima de la ley. En el caso del expresidente, es el uso estratégico de la ley con el propósito de persecución política. Ahí lo firman Cristian Sanín, Martins, Valesca Martins, esto es parte del bufete de abogados, firman ellos, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hay entonces los pasos a seguir. André, aquí hay algo importante y es que destacan todo el proceso que se ha llevado ante tribunales que termina durante esta jornada. La pregunta es el nivel de presión desde el punto de vista jurídico y también de las movilizaciones, en donde el propio expresidente Lula hace muy pocos días recordaba que en Curitiba sigue escuchando la gente que lo acompaña desde fuera. Hola, Tatiana, efectivamente, desde que fue llevado a la cárcel ahí en abril de 2018, se montó desde la primera hora esta vigilia Lula libre en la ciudad de Curitiba, que inició con una cuadra de distancia de la cárcel donde Lula está detenido, pero que en este momento está justamente en un área que está al lado de la cárcel donde Lula está detenido. Así que todos los días esta vigilia le acompaña con un buen día, presidente Lula, buenas tardes, presidente Lula, buenas noches, presidente Lula, una vigilia permanente en solidaridad por donde ha pasado diferentes personas, por donde ha pasado actores, como por ejemplo Danny Blum ha pasado por ahí, también otras figuras como el Premio Nobel de la Paz aquí de Argentina, y también diferentes, el actual presidente elegido ahí de Argentina también, o sea que diferentes personalidades han pasado a lo largo de estos más de un año de prisión de Lula da Silva, una prisión que desde el inicio, Tatiana, recordemos, fue denunciada por los movimientos sociales, por los juristas, antes mismo también de esta serie de filtraciones que revelan estas articulaciones del entonces juez Sergio Moro con el Ministerio Público. Estos juristas ya habían afirmado antes sobre estas cuestiones de la falta de pruebas de que se trata de una presión política, y recordemos una vez más, Lula lideraba todas las encuestas para ser presidente de la República y fue impedido justamente por un juez que luego de las elecciones se transformó en ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Estamos hablando de Sergio Moro. O sea, una situación muy compleja que ha involucrado personas de todo el mundo en esta campaña, que no es solamente de Brasil, pero también una campaña mundial para justamente denunciar que Lula es un preso político, que es el principal preso político en este momento en el mundo, y que Lula da Silva fue detenido no por esta supuesta corrupción que todavía no ha sido probada, pero Lula fue detenido justamente por defender a los pobres, por implementar políticas públicas que han posibilitado la salida de millones de personas de la extrema pobreza, ha posibilitado el acceso a las universidades. O sea que Lula no fue detenido por sus errores, pero sí por sus políticas públicas, por sus políticas afirmativas para este pueblo que antes de los gobiernos del Partido de los Trabajadores vivía en una situación de miseria, donde la extrema pobreza era muy grande, y ahora nosotros vemos luego del golpe de Dilma Rousseff que Brasil tiene récords diferentes de desigualdad, por ejemplo también del déficit habitacional, del déficit de viviendas aquí en este país, o sea que el país que fue justamente con el camino para el desarrollo por medio de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, así me indican los índices, los números aquí de este país, pero que ahora en este momento, luego del golpe de Estado, de la llegada de Michel Temer y ahora con Bolsonaro, está justamente volviendo a ser el país del país de la miseria, el país de las políticas neoliberales, y justamente por eso que Lula está detenido. Dilma incluso ya hablaba que para el golpe se completar justamente deberían detener a Lula da Silva para no permitir que Lula fuera justamente el presidente de esa nación. Tatiana. Ese es el panorama, hay una realidad de la que estamos muy pendientes. André, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches, estamos pendientes de ello en el servicio informativo de Telesur Noticias. Por ahora nos vamos a una pausa brevísima aquí en Es Noticia, al volver en Noticia Chile.
más atribuciones para criminalizar la protesta. Así son vistas las decisiones tomadas por el presidente Sebastián Piñera, según él, para fortalecer el orden público. En su declaración a la prensa, ni una palabra sobre muertos o heridos por carabineros. Analizamos esas medidas del presidente Piñera tomadas esta jornada. Ya venimos, estamos en Es Noticia. En Noticia Chile, el presidente de esta nación, Sebastián Piñera, acompañado del ministro del Interior, presentó hoy una agenda para hacer frente a manifestaciones, concediendo más facultades a las fuerzas de seguridad y criminalizando aún más la protesta social en este país. Esto pasa a 21 días precisamente de mantenerse en las calles. Hay un país movilizado. Detalles a continuación. Luego de 21 días de protestas, el mandatario presentó una agenda de seguridad que contempla lo que él llama la modernización del sistema de inteligencia del Estado y el aumento de las capacidades de vigilancia aérea de la policía y los carabineros. Una de las principales responsabilidades del Estado es resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, tarea en la cual nuestras fuerzas de orden y seguridad, carabineros y la Policía de Investigaciones cumplen, por mandato de la Constitución y la ley, una función indispensable y esencial. Y quiero decir que en el cumplimiento de esta función, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones cuenta con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Durante el anuncio, el presidente informó sobre la urgente tramitación de una agenda de seguridad en el Congreso. Estableceremos discusión inmediata al proyecto de ley anti-encapuchados. Nosotros presentamos un proyecto de ley anti-encapuchados en nuestro primer gobierno que desgraciadamente no prosperó en el Congreso. La agenda presentada por el mandatario consta de 10 puntos: ley antisaqueos, proyecto de ley anti-encapuchados, proyecto de ley antibarricadas, proyecto de ley de protección para policías y gendarmería, equipo especial de abogados y tramitación de causas penales, equipo especial de investigación e inteligencia, aumento de la capacidad de vigilancia aérea de carabineros y la Policía de Investigaciones, reforzar la capacidad de carabineros y la Policía de Investigaciones para recibir denuncias de los hechos recientes, proyecto de ley para modernizar el sistema de inteligencia del Estado y proyecto de ley para modernizar las policías. El jefe de Estado también informó que convocó al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que asesora al presidente de la República en materia de seguridad nacional y es integrado por los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que ha recibido cerca de 2.300 denuncias de vulneraciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas, que ya han dejado 20 fallecidos. Sobre estos hechos, el presidente Piñera no hizo ni una sola referencia. Los hechos de esta jornada con múltiples reacciones. Para ello conversamos con nuestro corresponsal en Santiago, Alejandro Kirk. Alejandro, buenas noches. Quiero preguntarte, sin duda por allí teníamos parte de la declaración del presidente Piñera que ha generado tanto malestar en los distintos cabildos, en las distintas concentraciones de esta jornada. ¿Qué se dice de esta medida del gobierno? Tatiana, te saludo. La primera reacción visible que hemos visto a nivel popular es un inmenso levantamiento en la comuna de Puente Alto, una comuna muy populosa, popular, de gente de trabajo, clase media y clase media baja, clase obrera, que viven al sur de Santiago y que viven en condiciones de marginación territorial y también social. Allí es donde se han producido noche a noche muchísimas manifestaciones, muchísimos cabildos, y en este instante en que estamos hablando hay una violentísima represión
por parte de Carabineros, y también hay que reconocer que hay reacciones de ira de la población frente a estas medidas que están resultando, tal como lo han dicho en numerosos Facebook y en Twitter, está resultando una provocación a la gente que se ha estado manifestando, puesto que se le está respondiendo prácticamente con violencia a unas demandas que pudiera ser fácil de responder según la mesa social, que es la agrupación de organizaciones que se está poniendo gradualmente al frente de esto. Ellos han planteado un petitorio de 10 puntos y el punto fundamental es la convocatoria a una asamblea constituyente para resolver los problemas del país conversando, el sentido común. Pero hay muchos intereses aquí detrás que hacen que esta visión sea obtusa para el grupo gobernante. En la reunión esta que acaba de terminar hace poco rato del Consejo de Seguridad Nacional, el ministro del Interior informó que había sido tratado solamente el tema del refuerzo de la inteligencia, de los aparatos de inteligencia y la modernización de las fuerzas policiales. Las reuniones son secretas. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados consideraron que era un error llamar a esta reunión, que no está en peligro la seguridad nacional, solo está en peligro el sistema neoliberal que nos rige, que no es equivalente al país. Pero ellos tampoco revelaron detalles de la reunión, puesto que están sometidos posiblemente a este reglamento secreto de esos encuentros. Hay que recordar que este consejo fue creado por Pinochet, fue creado en la dictadura, más bien dicho, reforzado durante la dictadura para convertirse en un elemento de veto, de control sobre el Estado junto al Tribunal Constitucional, y el hecho de que se convoque en estas circunstancias es bastante recordatorio también de cuando se vinculaba a las acciones de Pinochet para reprimir el descontento popular durante la dictadura. Esas son las reacciones, los movimientos sociales, ya lo dijimos anteriormente, en el Colegio de Profesores, en la Central Unitaria de Trabajadores, en el Instituto de Derechos Humanos, han considerado que esto es un error, aumentar la represión y no responder a las demandas populares. La Comisión Chilena de Derechos Humanos advirtió que Chile se puede estar encaminando a una violencia generada por esta falta de atención por parte del gobierno al fondo de las demandas, y además por estar atribuyendo la violación de los derechos humanos a personas y no a quienes las mandan, que ha sido la tradición en Chile desde la dictadura. Aquí hay, como lo dijo Rigoberta Menchú, hay un gobierno, no hay anarquía, hay un sistema estatal que funciona, y estas violaciones a los derechos humanos de manera pareja en todo el país, de manera similar, con los mismos tipos de atropellos, no son excesos de personas. Por otro lado, se vive aquí, Tatiana, un ambiente de bastante incerteza e intimidación. Ha habido casos de secuestros que, al parecer, según discusiones, la ley otorgaría a la policía el derecho a detener personas por parte de funcionarios sin identificarse, en vehículos no identificados, sin explicarles por qué van presos y que están por muchas horas desaparecidos. Esta es una práctica que nadie ha querido reconocer que se ocurre, pero existen los videos, existen las denuncias. Nosotros mismos pusimos un video en pantalla, y eso hace pensar que es un método que se recuerda también el método típico de secuestro de la dictadura. El mismo sistema, el mismo método que se aplicaba en dictadura se está aplicando en la técnica del secuestro, y entonces uno piensa, bueno, ¿qué pasa uno si encuentra un furgón blanco en la noche en la calle y unos tipos dando vueltas? ¿Qué hago? Esa incerteza es la que está dominando, y por otra parte los medios de comunicación han vuelto a la normalidad, es decir, a machacar una y otra vez con la violencia, con los daños que esto provoca, con las dificultades de transporte para la gente que trabaja, con las pérdidas de los negocios saqueados o destruidos por manifestantes, por la delincuencia que se presenta en estas ocasiones, es decir, generando esta situación de miedo a la que ya estamos bastante acostumbrados, Tatiana. Desdibujando, Alejandro, para interpretar parte de tus palabras y de lo que hemos visto de los medios locales chilenos, esta realidad que está en las calles y que se sigue expresando. Alejandro, gracias por este balance de la jornada. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Máximo Quitral. Él es doctor en Ciencias Políticas, es académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, nos acompaña de Santiago. Profesor Quitral, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted. Rápidamente me refiero a parte de la decisión del presidente. Proyecto de ley antisaqueos, proyecto de ley antiencapuchados, proyecto de ley que establece estatuto de protección para fuerzas del orden y seguridad, proyecto de modernización de inteligencia nacional. ¿Se necesita todo esto cuando lo que hemos visto es una absoluta presencia represiva de los militares o de carabineros en las calles? ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, la verdad las cosas es que queda la sensación evidente que el Ejecutivo está sobrepasado por estos días de movilización. Y al no tener el control de las movilizaciones, de calmar un poco también este ciclo de protestas que partieron en octubre, naturalmente que el presidente está intentando aplacar las movilizaciones. El asunto es que está recurriendo nuevamente a medidas coercitivas en contra del movimiento social y que no resuelven las demandas de fondo. Tal vez existe cierta desorientación en el presidente. Al ser una cantidad de demandas y no tener un interlocutor o una interlocutora con la cual dialogar, recurre mucho a la represión para tratar de imponer un orden que a simple vista hoy no lo tiene por ningún lado controlado. Entonces, es un exceso. Uno esperaría por parte del gobierno que se discutieran las demandas de fondo, que entendiera que el movimiento social ha instalado nuevamente una serie de demandas que han venido postergadas hace mucho rato, pero claramente el presidente ha optado por mantener su posición dura frente al movimiento social y no se ve una salida política al corto plazo que responda justamente a esas demandas que por varios días hoy tienen copado la agenda. Y esto lo que vemos es estar de espaldas al pueblo, estar de espaldas a la movilización, estar de espaldas a la expresión en las calles, a 21 días en donde se mantienen de maneras distintas, pero se mantienen, allí están movilizados. Es estar de espaldas y hacer ver que todas estas millones de personas son los enemigos del país. ¿Esto en qué puede derivar? Bueno, claramente el presidente no le está hablando a la ciudadanía. Yo creo que una pregunta que me vengo formulando desde mucho rato es si va a actuar en su calidad de presidente o si está adoptando una posición empresarial que busca proteger intereses o privilegios de una clase económica que se ha visto beneficiada de este mal llamado modelo económico. Ahora bien, enfatizar y nuevamente prolongar el tema de la criminalización del movimiento social, lo que va a provocar es que aumenten las movilizaciones. No va a ocurrir lo que él espera, que la ciudadanía se vaya o se retire a sus hogares. Eso no va a ocurrir. No ocurrió con el estado de excepción, no ocurrió con el toque de queda, no va a ocurrir con estas nuevas decisiones lógicas de criminalización, porque además requiere también del apoyo del Parlamento, y por tanto vamos a seguir con procesos de movilización. De hecho, ya está convocada una movilización para el día de mañana. En esta noche también han ocurrido movilizaciones, por tanto, no se ve un efecto directo en la opinión pública, en el movimiento social, de todas las intervenciones que ha tenido el presidente en los últimos días para buscar una paz social, que es lo que ha pregonado insistentemente. Profesor Quitral, gracias por ese análisis. Esa es la situación. Veremos bien, como usted lo dice, qué pasará con la jornada de mañana y veremos también esto cómo se va revisando en el Congreso, porque son proyecto, pero hay que ver qué pasa. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.